a todos, hermanos y amigos. Señor esté con cada uno de ustedes. Me alegro pues poder verles, ¿verdad? Saludo a los que nos ven desde la distancia y esperamos bendiciones también para ellos. Yo les invito a que abran sus Biblias, Evangelio según San Juan, capítulo 11, y vamos a ver allí algunas enseñanzas que entendemos son pertinentes para nuestras vidas. Juan capítulo 11, vamos a estar hablando allí durante un par de minutos ahí, ¿verdad? No nos vamos a extender demasiado porque tenemos el servicio de Santa Cena también, pero sí quiero compartir ese capítulo. No lo vamos a ver entero porque es bastante amplio, pero ustedes conocen esa historia. Yo no creo que tal vez haya mucha cosa nueva para ustedes, pero el Señor sabe. Vamos a ver si podemos encontrar algo. Yo encontré muchísimas cosas que no las había visto antes. Yo tengo en el texto desde el verso 20 hasta el 44 para leer, pero para poder ponerlos en contexto quiero leer algunos versículos de inicio, ¿verdad? Para los que no conocen la historia, algunos que tal vez o no se acuerdan, que puedan ubicarse. Versículo 1 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O sea, eso es para que nos ubiquemos, ¿no? Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. O sea, refiriéndose a Lázaro, su hermano. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiero pasar a versículo 11, para no leerlos todos. Dicho esto, les dijo: pues nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, para que lo entendiera mejor. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo quiero que estén muy atentos a esas declaraciones, porque sobre esas cosas vamos a hacer énfasis. Mi hermano no habría muerto. Más también, versículo 22,
sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hay fe ahí, ¿verdad? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Estoy leyendo despacio para que por favor lo entiendan, sin que yo tenga que hablar mucho. Repito el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Una buena pregunta. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado, donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se entristeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Yo creo que es una lectura que debe ponernos los pelos de puntas a muchos. Vamos a tener una oración para continuar. Quisiera, por favor, la hermana Luz, pues, si es tan amable, nos guíe en este espacio. Amén, amén.
Hoy quiero considerar, hermanos, el tema, cómo vencer a la muerte, el miedo a la muerte. Cómo vencer el miedo a la muerte. Es un tema que no es muy popular porque cuando se habla de la muerte a nadie le gusta. Recuerdo que una vez, hace ya muchos años, muchos de ustedes no estaban aquí, yo hablaba de un tema similar acerca de la muerte, porque yo creo que es un tema que hay que tratarlo. Porque alguien ha dicho que casi para lo único que no nos preparamos es para enfrentarnos con la muerte. Siempre hay dificultades, ¿verdad? Hay muchas situaciones, pero esta vez yo no intento aterrorizar a ninguno de ustedes, sino darle aliento sobre este evento que, aunque usted y yo no lo querramos, se va a presentar si Cristo no viene antes por nosotros, ¿no? Recuerdo que en esa ocasión que yo hablaba de eso, había una hermana que ya no está con nosotros, partió con el Señor, que cuando yo hablaba, cada vez que yo mencionaba el término muerte, ella como que wow. Algunos hermanos la recordarán, pero no voy a expresar el nombre, quién es. El asunto que ella se ponía, ya ustedes saben. Pero hermanos, esto hay que tratarlo y asimilarlo en nosotros para que el día que llegue la nuestra o lo de uno, no haya ese terror. Que lo veamos tan natural como cuando nace un niño. Es difícil, ¿verdad? Pero así es que Dios quiere. Y déjenme decirles, es difícil, pero no es imposible para los que están en Cristo. ¿Cómo vencer el miedo a la muerte? La muerte de un ser querido es una de las más duras experiencias humanas. Creo que todo el que ha experimentado esa experiencia con un ser querido, con un amigo, con alguien cercano, sabe que no es nada tan cómodo. No es nada tan cómodo. A veces he escuchado de alguien expresar, yo prefería que hubiese sido yo mejor y no esa persona que murió. Y es verdad, a veces uno llega a esos sentimientos, pero debemos estar bien conscientes que la facultad de determinar cuándo y cómo muere cada quien es de Dios, no de nosotros. Entonces, la muerte, como dije, de un ser querido es una de las experiencias más duras que puede experimentar un ser humano, ante la cual la declaración del Señor Jesucristo es un rayo de esperanza. Jesús se presenta como el gran yo soy, afirmando su condición de Dios, al igual que el Padre. Aquí lo vemos en esta narrativa. Yo les recomiendo que lean el capítulo entero para que puedan asimilarlo mejor, que lo lean despacio, para que lo lean con cuidado, que lo estudien, que lo analicen. Al resucitar a Lázaro, Jesús demostró que la resurrección no es solamente algo que Él hace, sino algo que Él es. O sea, que Él es la resurrección y la vida. ¿Ven? Él es la resurrección y la vida misma. No es solamente tiene potestad para resucitar como lo hizo en el caso de Lázaro, sino que Él en sí es la resurrección y la vida. Hay personas que tienen la creencia que no hay nada después de la muerte. ¿Han oído gente ustedes así, no? Cuando uno muere ya ahí se terminó todo. Porque nosotros somos materia, la materia se descompone y punto, y ya se terminó. Como cuando usted corta un árbol, corta una mata, que cuando se pudre, desapareció. Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el ser humano está compuesto de 3 partes: alma, cuerpo y espíritu. La Biblia dice que cuando Dios formó al hombre era como una especie, como una pieza, más bien. Pudiera ser cualquier instrumento, un trozo de madera tirado ahí. Pero dice la Biblia que Él sopló aliento de vida. Y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros, los seres humanos, y los demás seres vivientes, como son las plantas y los animales. Animales irracionales, más bien, porque tú y yo somos animales. Entonces, eso hace la diferencia.
Algunos piensan, ¿verdad? Como dije, que no hay nada después de la muerte. Probablemente aquel rico que hacía banquete con esplendidez que describen las Escrituras y que en ese ambiente se movía un mendigo que por cierto se llamaba Lázaro también, pero que no es este que estamos hablando hoy. Probablemente ese rico creía que cuando él muriera todo iba a terminar ahí. Pero lamentablemente murió y se dio con la triste realidad de que fue a parar al infierno, donde está Satanás y sus seguidores, los demonios, y no la pasó bien. Me imagino que no la está pasando bien. Y muchos así pueden ser sorprendidos porque piensan que aquí termina todo. La Biblia dice que no es así, que Dios un día llamará cuenta a todo ser que ha pasado por este mundo, sea cristiano, le haya servido a Dios o no le haya servido a Dios, haya negado la existencia de Dios o no la haya negado, tendrá que dar cuenta delante de Dios un día. Algunos no creen en eso, otros creen en la reencarnación. Han oído gente ustedes decir, no, que yo espero que cuando yo muera y renazca o reencarne de nuevo, venga con una nueva, en una mejor, ¿cómo diría? Con una mejor vida, con un mejor estilo. Y yo quiero reencarnar más o menos en la forma de fulano. Ustedes lo oyen, todas esas tonterías. Pero la Biblia no habla de nada de eso. Todos esos son inventos de la gente para evadir la responsabilidad de buscar a Dios y vivir como Él demanda. Pero un número mayor vive con miedo a la muerte. Ese terror todo el tiempo. A morir. Pero en el caso de los cristianos, si en verdad aman a Dios y creen las promesas de su palabra, al igual que Marta, tenemos la firme convicción de que la resurrección de los muertos, la cual está fundamentada en la resurrección de Cristo, es la gran esperanza que tenemos los hijos de Dios. Él vino para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, a Satanás o el diablo, como usted quiera llamarle, es el mismo. No le tenga miedo a los términos. Una vez me dijo un compañero o una compañera de trabajo, no me acuerdo, pero ustedes los evangélicos usan mucho la palabra del diablo. Digo, pero que eso abunda en la Biblia, o está en la Biblia como no hay cosa. Usted le tiene miedo a la palabra, al término, al nombre. No le tenga miedo a eso, téngale miedo a Satanás, a lo que es ser, a lo que es capaz, y busque a Dios. La gente le tiene miedo a oír el nombre de Satanás o demonio o diablo. Pero no hay que tenerle miedo a eso, lo que hay que tenerle miedo es de caer en sus garras. Ahí es que hay que cuidarse. Él vino para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, como dije. Esto es a Satanás el diablo, conforme lo expresa el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 14. Después de su impactante declaración, Jesús le pregunta a Marta, ¿recuerdan ustedes ahí? ¿Crees esto, Marta? Hoy Jesús nos hace la misma pregunta a ti y a mí. ¿Tú crees en las declaraciones de Jesús? ¿Tú crees en lo que yo digo? ¿Tú crees en lo que dice la palabra? Te está preguntando a ti y a mí eso mismo. Si lo creemos o sencillamente nos hemos emocionado un día y lo vemos como una fábula, como lo ve mucha gente. Se ve claro en el texto que acabamos de leer, hermanos, que Marta creía eso a plenitud. Marta creía y aceptaba esa verdad en su corazón, en lo más profundo de su ser.
con toda certeza, con toda seguridad. Luego de su impactante declaración, Jesús le hace esa pregunta a Marta y la sigue haciendo a ti y a mí hoy. ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta que el Señor hace? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees esto? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Es para vida o es para muerte? Creer en Jesús con todo tu corazón te garantiza la vida más allá de la muerte. Te da la certeza de que tendrá vida aún después de la muerte. Leía en el devocional Edwin en Salmos 48 y versículo 14. Cuando ya yo no esté en el ambiente me podrán recordar siempre por ese versículo. Es uno de los versículos que me da más fortaleza a mí en la vida. Salmos 48, 14 dice: y este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que el que es un verdadero hijo de Dios siempre estará bajo su protección. Todo el tiempo, no importa por lo que esté pasando. Aunque usted vea las dificultades ahí ahogándolo casi, ahí está Dios. Para tener control y no permitir que te asfixien totalmente. Vean el caso de Job. Vean el caso de Job hasta dónde llegó. Pero hubo un momento donde Dios dijo: espérate, hasta ahí no llegues. Hasta ahí no puedes. No te permito. Y dice que nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, es una esperanza grande. Es una esperanza para no temerle a la muerte. Es una esperanza para sentirnos seguros, sin importar lo que pase. Algunos teólogos sostienen que Jesucristo con su hueste de ángeles se encarga de trasladar a sus hijos hasta la morada celestial cuando parten de aquí. Y ese versículo lo confirma, que Él nos guiará. Y lo hace sencillamente porque la atmósfera, el ambiente, hasta llegar a la presencia de Dios, está saturada de demonios. Está repleta de los ángeles caídos, como dice la Biblia. Y para un cristiano, para un creyente, atravesar la ruta solo sería muy difícil. Pero el Señor se encarga de hacernos el viaje con seguridad. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué? Si Él nos tiene seguro aquí y nos franqueará hasta llegarnos a la misma presencia del Padre. ¿Qué más queremos, hermano? Eso no significa que nosotros tenemos que estar desafiando las cosas de la vida, en ninguna manera. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás cuando le dijo: no, tú tienes poder para tirarte de del pináculo del templo y caer abajo y que no te pase nada? Porque si tú dices que eres el Hijo de Dios, eso no hay problema. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le respondió? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, yo no tengo que estar desafiándola. No, que están esos automóviles cruzando a toda velocidad ahí y yo puedo tirarme y cruzar, porque si me muero no hay problema. Eso no es lo que estamos enseñando, hermano. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que cuando tenemos que estar preparados mentalmente y espiritualmente para saber que cuando llegue ese momento debe ser algo natural, que no debe aterrorizarnos a nosotros. Ni conmigo, ni con los que están en mi entorno, sobre todo si están en las manos de Dios. Por eso es que tu trabajo y mi trabajo es hacer
que todos los que están en nuestro entorno, a nuestro alcance, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, conozcan a Jesucristo de todo corazón, para que cuando cierren los ojos aquí, no tengamos que volvernos locos, porque se van al infierno sin escala. Esa es la idea. Creer en Jesús con todo tu corazón te garantiza la vida más allá de la muerte. Es importante que recuerden que los que mueren en Cristo también resucitarán. No. Que los que mueren sin Cristo, como dije antes, también resucitarán. No para vida, sino para muerte perpetua. Lo que significa una separación de Dios para siempre. Es importante que estemos claros en eso. Una separación de Dios para siempre. Póngame atención a esta partecita para que no se confunda. El que nace una sola vez, o sea, el nacimiento natural, que su madre le dio a luz, ¿verdad? El que nace una sola vez, muere 2 veces. ¿Entienden eso? Muere 2 veces. Primero tiene la muerte física y segundo tiene la muerte espiritual. ¿Se entendió eso o no se entendió? El que solamente nace una vez, muere 2 veces. Muere en el cuerpo y muere espiritualmente. Juan 3:3 nos habla allí. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo el Señor a Nicodemo. El que nace 2 veces, nace físicamente del vientre de su madre, pero nace espiritualmente, muere una sola vez. La muerte física solamente. El que nace 2 veces, de muerte natural y espiritual, muere una sola vez. Muere físicamente, pero no muere espiritual. Apocalipsis 26 es un versículo que tiene esta verdad. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, me están siguiendo, ¿verdad? La segunda muerte, dice el versículo, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí se está refiriendo a la primera etapa de la iglesia en el milenio, durante el milenio, que va a estar reinando con Jesucristo durante el milenio. Y dice que tendremos funciones preeminentes allí. Seremos, ¿qué? Reyes y sacerdotes allí con el Señor. Así, pero sacerdotes a lo que la Biblia, ¿no?, describe como tales, ayudadores, colaboradores de Cristo. No el sacerdote tradicional que ustedes conocen. No me refiero a eso. Que dirán, entonces ven acá, pero yo, y entonces voy. No me refiero a eso. Me refiero a ese equipo que tendrá Jesucristo para manejar el gobierno del milenio. Eso es otro tema, ¿no? No quiero meterme allá para no enredarle mucho la soga. Entonces, hermanos, es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesucristo a Nicodemo, para no pasar por la segunda muerte, que es la separación de Dios para siempre. Bien. Como le dije al principio, hoy estaremos conmemorando la instauración de la Cena del Señor, la cual fue establecida por Él mismo. Sobre lo que lo que expresaremos, o lo que Él expresó más bien, que siempre que lo hagamos, sea en memoria de Él. Y que debemos recordar que su cuerpo fue molido por nuestros pecados,
pero que este sacrificio no fue su derrota, sino por el contrario, la gran victoria contra el pecado y la muerte de cada ser humano. O sea, Cristo murió para rescatarte a ti y a mí. O sea, no fue en vano. Si Cristo no hubiese muerto, tú y yo estuviésemos condenados a la muerte eterna. Pero Él murió en tu lugar y en mi lugar. Eso nos recuerda cada vez que conmemoramos o celebramos la participación de la cena del Señor. Eso no es que me ponen un pedacito de pan, no importa la forma que tenga, o me ponen un poco del vino de uva o el jugo de uva, como dicen algunos, que es lo mismo, y me lo llevo a la boca y ya, y lo mastico. Esa no es la idea. La idea de eso no, ahí no es que está el sentido. El sentido está en que tú y yo debemos recordar que Jesucristo fue molido por los pecados de la humanidad y que lo recordemos con respeto y con certeza. Primera Corintios 15, 55, el apóstol manifiesta antes que por esta razón Jesucristo, el apóstol Pablo expresa de manera desafiante a la muerte cuando le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por el sacrificio de Jesucristo, porque Cristo lo venció en el Calvario. Venció la muerte en el Calvario. Primera Corintios 15, 55, ¿verdad? El apóstol manifiesta tal desafío porque estaba seguro que Cristo había resucitado de los muertos. No tenía ninguna duda. Y esto es muy importante, hermanos, que como Marta y María, nosotros confiemos plenamente en que Cristo resucitó y que así como Él resucitó, tú y yo también nos levantaremos un día de allí por el poder de Dios para ser transformados nuestros cuerpos en cuerpos inmortales para siempre. Amén. El mismo capítulo 15 de 1 Corintios nos dice en el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Eso dice Pablo. Después de narrar en el capítulo 15 todas las situaciones que se daban, ustedes saben que en la iglesia de Corinto había una situación de, no en todos los hermanos, pero en muchos de los creyentes, había una situación de incertidumbre o de inseguridad sobre la resurrección. Y estos eran de los conflictos o las cosas que ellos confrontaban. Ahora, yo no puedo caerle arriba a esos hermanos y decirle que eran una gente sin fe y sin creer en las cosas de Dios. Quien les habla fue una de las doctrinas que más dificultad me dio para asimilarla cuando yo me convertí. Como que lo veía, no sé, pero gracias a Dios que fue en los primeros meses, digamos, y me puse a estudiar y a leer y a pedirle al Señor que me ayudara a entenderlo. Y el Señor me dio seguridad, me dio certeza de que esa es una doctrina, que es una enseñanza, porque Cristo resucitó de los muertos y como Él resucitó, tú y yo un día también resucitaremos para estar siempre con el Señor, como dice la Biblia. Lo que narro esa experiencia personal, por si hay alguien que todavía tiene la duda, no se sienta mal, comience a estudiar la Biblia y a profundizar en ella y a pedirle a Dios que le dé sabiduría, revelación de su palabra para entender esas verdades que hay ahí. Amén. Veamos ahora que la resurrección de Cristo nos libera del miedo a la muerte. Esa resurrección es lo que nos da la fortaleza. Ya prácticamente lo hemos comentado, pero quiero hacer algunos señalamientos más. Versículo 40. Encontramos ahí que aunque las hermanas de Lázaro estaban impactadas por la partida de su hermano, ellas tenían una profunda fe en su Señor y mostraron que habían asimilado las enseñanzas del Maestro cuando Marta expresa en el versículo 24:
yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hermanos, eso es una declaración que no son todos los cristianos que la están dando. Eso hay que estar bien consciente y tener buena asimilación de las enseñanzas de la palabra para decirlo con tanta contundencia. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esta declaración evidencia, hermanos, que habían asimilado las enseñanzas de Jesús. No se había dejado confundir por los fariseos, filósofos y otros tantos falsos maestros que pululaban o deambulaban en todo su entorno, sino que estaba convencida de que el Señor era para ella en ese instante el Hijo de Dios, era Dios mismo ante su presencia. Estaba confiado. Hermanos, y qué bueno que ustedes y yo pudiéramos imitar a Marta y a María en sus creencias, en su convicción de lo que dice la palabra de Dios. Y no rehuyamos a esas verdades que hay ahí y comencemos a sentirnos mal porque pasa esto o pasa aquello, sino que estemos confiados plenamente en las promesas, en los dictámenes que hay en la palabra de Dios. Amén. Conocer su palabra es lo que agiganta nuestra fe. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Romanos 10, 17. Eso lo conocen todos ustedes. Lo que yo no sé cuántos de nosotros ponemos en práctica eso. Así que la fe es, ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así, mi hermano, que si tú no abres tu Biblia y no te emborujas con ella, como decimos los dominicanos, no te metes en ella, no la... Oye, profundice en la palabra. La fe tuya siempre va a ser chiquitica y la fe mía. Pero más chiquita que un granito de mostaza, porque dice la misma Biblia que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, pudiéramos pedirle a un monte que se trasladara, esto parabólicamente, de un lado a otro y lo haría. Pero diciendo pudiéramos pedir a Dios cualquier cosa y el Señor respondería. Porque todo lo que pidieras al Padre creyendo que Él lo hace, Él lo hará. Recuerda la anécdota de la hermana, ¿verdad? Que dijeron, hermanos, vamos a tener dice que había unos tiempos de sequía, como los tiempos de Elías tal vez. Y ya estaban casi en hambruna, una situación difícil, dijeron en la iglesia un día. Hermanos, vamos a hacer un retiro de oración y ayuno, vamos a venir, por decir algo, el próximo sábado. Y vamos a pasarlo aquí en oración, pidiendo a Dios para que por lluvia, para que, ¿verdad? Para que no nos muramos de la sed, se están muriendo los animales, secándose todo. Entonces dice que, ok, la congregación respondió, fueron la mayoría de los hermanos, cosas raras, pero fueron. Y dice que ya de los finales, de los últimos, viene entrando una hermana anciana ahí, con una tremenda sombrilla en las manos. Y se le acerca una hermana y le dice, hermano, uy, ¿para qué usted anda con esa sombrilla? No ve el solazo que hay. Y ella le respondió con mucha certeza. Dice, hermana, nos convocaron a orar para que llueva. Nos convocaron a orar por lluvia. Entonces yo creo que si oramos va a llover. Hermano, pero a veces no somos así. A veces leemos lo que dice la Biblia rápido así. Pero no creemos nada de lo que dice porque no profundizamos en ella. Hermanos, conocer la palabra es lo que agiganta nuestra fe. Esto evidencia las convicciones que tenían Marta y María sobre el poder del Señor Jesús. Ambas estaban convencidas de que para el Señor no hay imposible. Vean los versículos 21 para recordar y versículo 32 nuevamente. Versículo 21 del capítulo 11 nos dice, y María dijo a Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Yo estoy segura de eso, estoy convencida que tú no hubieras permitido que él muriera, tú hubieras intercedido ante tu padre y él no hubiese muerto. Y la misma postura tiene María, versículo 32. Le dice las mismas palabras. Versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ellas dos no se pusieron de acuerdo para usar la misma expresión, porque una estaba en un lugar y otra estaba en otra. María, verso 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hermano, esa es la convicción que tú y yo tenemos, que donde Jesús está hay solución. Para ello tenemos que descubrirlo en la palabra. La fe viene por el oír y por oír la palabra. La fe viene por el oír y por oír la palabra. Si usted no se mete en su Biblia a analizar lo que hay ahí, a ver las declaraciones, las promesas de Dios, los milagros que Jesucristo hizo, todas esas cosas, los milagros que Dios hizo con su pueblo, haciendo maravillas, cómo lo sustentó durante 40 años, y ni siquiera la ropa se le envejeció, dice la Biblia. Pero eso hay que descubrirlo allá, eso no es cogiendo un chin cuando usted viene un día a la iglesia, si está atendiendo, ¿verdad? Hermanos, hay que meterse en la palabra para que nuestra fe crezca. Y nuestra fe es lo que nos va a dar la seguridad en Dios. Nos va a quitar el miedo, nos va a quitar todas esas cosas, no importa lo que hay. Ellas estaban convencidas en que lo que él había enseñado es la verdad. Y eso hacía que su fe fuera auténtica. Nadie las podía mover de ahí. Y nosotros, hermanos, creemos realmente lo que dice la palabra de Dios. Conocemos lo que dice su palabra a profundidad. Termino ahí con esas dos preguntas. Ojalá que el Señor nos ayude a cada día más buscarle a través de su palabra para que nuestra fe crezca cada día y podamos depender del Señor sin importar cuál sea la situación en la que estemos atravesando. Que el Señor les bendiga.